Hemos dicho el de la imagen de la función. Bien, a ver. Tenéis que hacer esto. Os daban esta función. Esta es la imagen de la función, ¿verdad? 2x más 1 partido por x al cuadrado más 2x. Me pregunta por la imagen. ¿Cuál es la imagen? La imagen es f de x cuando x pertenece a R, ¿no? Bien. Es decir, es el conjunto de todas las posibles imágenes de todos los posibles valores de x. Problema, ¿x puede tomar cualquier valor? No, x no puede tomar el valor ni menos 2 ni 0. Pero esto es importante, de momento no. Solamente quiero saber la imagen, ¿de acuerdo? No estoy preocupado por el dominio. Bien, por lo tanto, esto es la imagen f de x. Bien, ¿cómo se planteaba esto cuando teníamos ecuación? Bueno, a través de las ecuaciones paramétricas, lo que decíamos era, si soy capaz de resolver esta ecuación paramétrica y miro para qué valores de k existe solución de x, significará que para ese valor de k, o mejor dicho, ese valor de k es una imagen de un valor x. Si para k igual a 7 hay solución, significa que 7 es imagen de algún x. ¿De qué x? Me da igual, no me importa. ¿De acuerdo? Venga, vamos a resolverlo. 2x más 1 es igual a k por x al cuadrado más 2x. Bueno, restricciones son que x no puede ser 0 y que x no puede ser menos 2. Resolvemos esto. Entonces os queda esta ecuación de segundo grado. ¿De esto es una x. Esto es una x aunque esté muy mal hecha. X, vale. Nos queda kx cuadrado más x que multiplica a 2k menos 2 y después menos 1 igual a 0. Es una ecuación de segundo grado. ¿Cómo resuelvo las ecuaciones de segundo grado que dependen de un parámetro? Primero, digo, bueno, pues aplico la fórmula, pero la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado solamente se puede aplicar si es una ecuación de segundo grado, es decir, si k no es 0. Y si k es 0, hay que hacerlo de otra manera. Pues si k es 0, cambiamos la k por 0. Viola, muy importante, si k es 0, cambiamos la k por 0. No resolvemos esto como si k no fuera 0, como si k fuera k y después cambiamos la k por 0. Podemos cambiar directamente la k por 0. ¿De acuerdo? Si cambias la k por 0, ¿qué pasa? Te quedará menos 2x menos 1 igual a 0. Total, x es igual a menos 1 medio. ¿Qué significa esto? Que cuando k es 0, x es menos 1 medio. O sea que 0 sí que es una imagen de esta función. ¿Por qué? Porque es imagen de menos 1 medio. ¿Sí, Erol? ¿Eso significa que quitamos el 0 de la restricción? No, significa que si k es 0, es decir, si tú aquí pusieras un 0, ¿qué pasaría? Que esto tendría solución. Es decir, que 0 sería la imagen de menos 1 medio. Entonces 0 pertenece a la imagen. ¿De acuerdo? Vale. Venga, siguiente caso. K no es 0. Venga, si k no es 0, entonces aplicáis la ecuación de la fórmula para resolver las ecuaciones de segundo grado y queda menos b, 2 menos 2k, más menos, b al cuadrado, venga, todo esto al cuadrado, menos 4 por k por 1, por menos 1, perdón, queda esto así. Partido por 2a, por lo tanto 2k. ¿Lo he puesto todo bien? ¿Sí? ¿No? ¿Está bien? Vale. Venga, seguimos por aquí abajo. Desarrollo. Bueno, no desarrollo, lo dejo así. Así yo estoy conforme. La solución es esta. ¿Cuándo existe solución? Pues hay que ver cuándo el discriminante es... Claro, hay que ver cuándo el discriminante es positivo o igual a 0. Porque si es positivo habrá dos soluciones, por lo tanto, para k igual a 7 es positivo esto, significa que para k igual a 7 hay dos soluciones. Es decir, 7 es imagen de dos valores de x, por lo tanto 7 estará en la imagen. ¿Vale? Si para k igual a 7 el discriminante es negativo, significa que para k igual a 7 no existe solución de esta ecuación. Es decir, k igual a 7 no será solución de esta ecuación, repito, por lo tanto k igual a 7 no será imagen de esta función. ¿Se entiende, Erol, el razonamiento?
¿Sí? Vale, pues venga, discriminante. ¿Cuál es el discriminante? Desarrollo. 4k cuadrado más 4 menos 8k más 4k. Total, ¿qué queda? 4 por k cuadrado más menos k, perdón, más 1. Examen. Matos, examen. Venga, tenemos esto. Bueno, tenemos que estudiar entonces el discriminante, cuándo es positivo y cuándo es negativo, ¿no? Hemos dicho, pues venga, es decir, tenemos que estudiar cuándo esto es igual a 0. ¿Y cuándo esto es igual a 0? Si lo hacéis, os sale que nunca es 0, no hay solución, ¿de acuerdo? Con lo cual, esto o es siempre positivo o siempre negativo. Si comprobáis el signo, por ejemplo, en 0, veis que siempre es positivo. Por lo tanto, nuestro discriminante siempre es positivo. Conclusión, para cualquier valor de k distinto de 0, hay dos soluciones siempre. Bueno, pues escribimos la tabla final de esta ecuación paramétrica. Diríamos valores de k, conjunto de soluciones. Cuando k es 0, hay una solución que es menos un medio. Y cuando k es distinto de 0, hay dos soluciones. Que son estas. O sea que para cualquier valor de k hay solución. ¿Conclusión? Las restricciones, ahora lo miramos. Tiene razón. La conclusión será entonces que la imagen de f es todo R. ¿De acuerdo? Vale. Restricciones, se me han olvidado. Restricciones, las aplico. Ahora vais a ver. Restricciones, la primera, ¿cuál era? Que x no podía ser 0. ¿Verdad? La segunda, que x no podía ser menos 2. Venga, ¿qué es lo que hago? No voy a comprobar que esto sea distinto de 0 o distinto de menos 2. Luego al revés, no sé si recordáis cómo os lo enseñé. Lo que hago es... me quedo con esta ecuación y supongo que x es 0. Y miro a ver si esto tiene alguna solución para algún k. ¿Recordáis que lo hacíamos así? Lo hacemos al revés. Venga, decimos, venga, supongamos que x es 0. Si x es 0, la ecuación queda esta. Queda 0 por 0, queda menos 1 igual a 0. ¿Cuál es la conclusión? Que nunca va a ocurrir que x es igual a 0, porque si x fuera 0, encontraríamos que menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, esto es imposible. X nunca puede ser 0. ¿De acuerdo? Mira, ¿qué pasa si x es igual a menos 2? Si x es igual a menos 2, tendremos 4k ¿qué más? Menos 2 por menos 2k será menos 4k. Y queda también menos 2 por menos 2 queda más 4. Menos 1 igual a 0. Total, 3 es igual a 0. Esto tampoco se da, con lo cual es imposible que x sea igual a menos 2. ¿De acuerdo? Es decir, que para cualquier valor de k es imposible que x sea igual a menos 2 o a 0, con lo cual las restricciones se cumplen siempre. Es una manera muy rápida de comprobar la restricción. Si no os gusta esto, lo hacéis de la manera tradicional. Pero lo que pasa es que la manera tradicional es un poco más larga. ¿De acuerdo? ¿Es posible resolver ese ejercicio con límites en más de 5? Sí. Y aplicando continuidad. Claro, tienes que decir que es una función continua, ¿eh? Si no, no tendría por qué ser cierto. Pues no, conclusión final, la imagen es todo relativa, Aaron. ¿Qué pasaría si k al cuadrado menos k más 1 saliera negativo? Vale, imagínate que te sale, después de resolver todo esto, te sale k igual a 2. ¿Qué significaría? Que para k igual a 2, sí que x puede salir menos 2. No te refieres a esto. Las restricciones
pero antes, como has hecho Antes. el discriminante. Ah, si el discriminante te hubiera salido, por ejemplo... Sí, Vale. sí. Venga, imagínate, venga, vamos a pensar que sale esto. Voy a modificar esto un poco, ¿de acuerdo? Voy a modificar esto. Imaginad que sale... Me lo voy a inventar, ¿eh? Imaginad que sale esto. ¿A esto te refieres? Sí. Sí. Pues ¿qué significaría? Que cuando K está aquí, ¿no? Entre estos valores, por ejemplo, lo invento, desde -1 hasta 2, significaría que cuando K está desde menos infinito hasta -1, cogiendo el -1, y desde 2 hasta más infinito, hay solución. Por lo tanto, estos valores serían la imagen de la función f. Y para estos valores de aquí, no hay solución. Significa que estos valores de aquí no podrían ser parte de la imagen de la función. ¿Se entiende? Pues tendrías que escribir en una tabla de soluciones desde menos infinito hasta... Claro, tendríamos que poner aquí, esto lo quitaríamos y pondríamos desde menos infinito hasta -1, unión, desde 2 hasta más infinito, dos soluciones. Y cuando cuando K es -1 o 2, solamente una solución. Pero da igual, una. ¿Cuál? Pues tendría que cambiar la K por -1 y la K por 2. ¿De acuerdo? A ver, Viola, ¿por qué te he dicho antes eso? No sé si lo has comprendido. Sí. Mira, Sí, pero creo que, por ejemplo, tú has obtenido discriminante en el examen igual a 0 y has obtenido dos valores, no, un valor, cuando m es -1,5. Y has dicho, vamos a ver si la solución es, no me acuerdo, 2 menos m... Se acaba la tinta, no me lo puedo creer. Ya no funciona esto. Qué bien. Un momentito. Entonces, no sé qué te sale la solución. ¿Te acuerdas cuál era la solución para m igual a -1,5? Perdón, x. Te sale x igual, no sé, me lo invento. Venga, 2 menos m partido por 2m o algo así. ¿No? O m menos 2 partido por 2m. Y tú has dicho, voy a comprobar las restricciones. Y una restricción era que esto no podía ser 0. Y dices, despejamos m y m te sale 2. Ven, m menos 2 porque m es -1,5. Es verdad, está bien hecho. Pero ¿qué te parece si cambias la m por -1,5 y encuentras cuánto vale x? No sé, estos son 5 medios partido por 1. Venga, 5 medios. Pues si x es 5 medios, compruebas que 5 medios no es 2, menos 2, ni es 0. Es mucho más rápido, ¿no?, que comprobarlo con la letra m. ¿No? Estás con que m vale un -1,5. ¿Sí? Esto es un ejemplo, estará mal seguramente. Estoy tirando de memoria. ¿Todo bien? ¿Sí? Bien, ¿alguna duda en concreto? ¿Más o no? Esto lo quito todo esto no tiene importancia. Esto es solamente entre Viola y yo. Vale. ¿Más dudas de la tarea? ¿No? Está todo bien, ¿vale? Muy bien. Pues venga, vamos a empezar con el siguiente tema. No sé qué tema es. El de curvas. No sé si es el tema 20. ¿Puede ser? Bien, curvas en el plano. Venga, curvas en el plano. Curvas en el plano. Seguimos adelante. Venga, entonces, a ver, habíamos visto maneras de escribir o de dar una curva. Tenemos la forma explícita, que es esta. Para ciertos valores de x vamos a pensar en una región, en un intervalo. Vamos a pensar siempre en un intervalo, ¿de acuerdo? También tenéis esta otra, que era la... ¿Cómo se llamaba esta? Algo que depende de x y de y, una expresión en las que aparecen x e y. No necesariamente se puede despejar y. Esto recibe el nombre de forma implícita. ¿De acuerdo? Es la ecuación implícita de la curva. Venga, y luego había otra más, que eran las curvas dadas en forma paramétrica. ¿Qué son estas?
Este es de aquí, ¿de acuerdo? Forma paramétrica, o curvas paramétricas. Bien, y suponemos que t también pues, pertenece a un intervalo, ¿de acuerdo? Vale. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, sabéis que todas las curvas tienen una representación gráfica. No nos vamos a preocupar mucho por la representación gráfica, ¿de acuerdo? Porque no es tan sencillo. Algunas curvas que sí que son fáciles, sí, las tenéis que controlar su representación gráfica, pero en general no, ¿de acuerdo? No es el propósito del tema. Uy, qué bien lo he hecho, ¿no? Qué bien lo he hecho, vamos a ver. Venga. Entonces, en el primer caso, vamos a poner esto. En el primer caso, la representación gráfica de la curva con que coincide. Coincide con la gráfica de f. Bueno, pues aplicaremos técnicas vistas en los temas de funciones, continuidad, derivabilidad, cálculo de máximos, calculamos también los intervalos de crecimiento, asíntotas, límites, bueno, y sabremos dibujar la gráfica de la función, ¿vale? Con lo cual, esto no nos preocupa. Siguiente, el 2, es más complicado. ¿Por qué está formada la representación gráfica de la función? Está formada por los puntos que tienen coordenadas x, y que satisfacen la ecuación, esta de aquí, la ecuación implícita de la curva. No es tan evidente, ¿de acuerdo? Pero ya conocemos algunas ecuaciones implícitas, como por ejemplo, ¿esto qué es? Esto es la ecuación implícita ¿de qué? Pues de una circunferencia de centro 0, 0 y radio r. ¿De acuerdo? O también este tipo de ejercicios también, perdón, de ecuaciones, también las tenéis que controlar. ¿Esto qué es? Pues es la ecuación implícita de una parábola. Esto también hemos visto algunas. Bien, y por último, la tercera, que es la más bonita. También está formada, la representación gráfica de esta curva dada en forma paramétrica está formada por los puntos, ya no x, y, sino los puntos x de t y de t, haciendo variar t en el intervalo. Bien. Bueno, cada una de estas representaciones gráficas tiene un nombre, es el de traza, se llama traza a la gráfica de una curva. Y la tercera forma, la forma paramétrica, tenía una interpretación realmente muy rica, ¿no? Porque se podía entender como la trayectoria que determinaba un punto cuando se movía en el plano si interpretamos t como el tiempo. Pues, si tiene una representación gráfica, pues parece que es el caminito que sigue una partícula en el plano, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿qué cosas os puedo preguntar de este tema? Os puedo preguntar que calculéis, puedo pedir que calculéis la recta tangente. Cálculo de la recta tangente. De la recta tangente a la gráfica de la curva en un punto de la curva, No, de la curva, de la gráfica. Un punto de la curva es un punto que pertenece a la gráfica de la curva. Bueno, gráfica o traza, Muy bien, cuando estamos en el caso 1, es sencillo, basta con calcular y prima. Esto nos dará la pendiente de la recta tangente. Y para calcular y prima basta con hacer la derivada de la función f. Ahora hacemos ejemplos. Esto será la pendiente. Bien, cuando estamos en el caso 2, ¿qué tenemos que hacer? En el caso 2 no tenemos y despejada. Lo que hacemos es derivación implícita. Derivación implícita, el caso 2 es este de aquí. Por ejemplo, para calcular la pendiente de la
de la tangente a una circunferencia en un punto de la circunferencia, pues tenemos que hacer derivación implícita de esto, ¿verdad? Vale. Y después, ¿qué hacemos? Despejamos. Despejo y prima. Así tendré la pendiente. Vale, estupendo, estupendo. ¿Qué más? Así. ¿Y qué pasa en el tercer caso? Lo que hacíamos era calcular, no sé si os recordáis, calculábamos alfa prima. ¿Y qué es alfa prima? Es el vector formado por la derivada de la primera coordenada, la derivada de la segunda coordenada, con respecto a t. Derivamos y tengo un vector. Este vector es el vector tangente. Es el vector tangente a la curva en cada punto. Muy bien. Pues con el vector tangente y el punto podréis calcular la ecuación de la recta tangente. ¿Por qué? Porque el vector tangente será el vector director de la recta tangente. En el instante de tiempo t. ¿De acuerdo? Vale. Sigo. En este punto, esto también tiene una interpretación física muy interesante, que os la doy ahora. Que os doy ahora, venga, a ver. Esto es un... Roja, pues está bien. Quedan 10 minutos todavía. Estupendo. Entonces, este vector... ¿Alguien se acuerda de la interpretación que tenía este vector? El vector tangente. También se puede interpretar como la velocidad. Era el vector velocidad. Es decir, es la velocidad que lleva la partícula que se mueve en el plano, que sigue esa trayectoria de la curva alfa, o la trayectoria dada por alfa de t. Y bueno, pues entonces alfa prima decía que es el vector velocidad. Entonces el vector velocidad tiene dos componentes, claro, la primera es x' de t y la segunda es y' de t. ¿Cuál es la interpretación de x' de t? Pues es la velocidad en el eje x. ¿Y esto qué es? La velocidad en el eje y. ¿De acuerdo? Entonces ya sabéis por física que la velocidad no es un número, sino que es un vector. ¿De acuerdo? Entonces si tenéis, por ejemplo, en un punto obtenéis que la velocidad es este vector, significará que la velocidad del eje x es esto, pues es este valor, mejor dicho, quitamos la flecha. Vamos a pensar que esto es 4 y esto es 5. Tiene una velocidad de 4, vamos a pensar que las unidades son metros por segundo. Tiene una velocidad de 4 metros por segundo en sentido positivo del eje x y tiene una velocidad de 5 metros por segundo en sentido positivo del eje y. Entonces este será el vector velocidad del punto en ese momento. ¿Bien? ¿Está claro? ¿Sí? Vale. Entonces, en inglés... Bueno, de acuerdo, perdón. Esa es la velocidad, es un vector. Pero si yo quiero saber cuánto mide esta velocidad, ¿qué tendría que hacer? Calcular el módulo de este vector, ¿verdad? Sabéis que los módulos de los vectores se calculan como primera coordenada al cuadrado más segunda coordenada al cuadrado dentro de una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Esa es la velocidad. Perdón, eso es lo que mide la velocidad. ¿Y qué significa lo que mide la velocidad? Pues es el, digamos, ¿cómo decirlo? Son los metros que recorre por segundo esta partícula en concreto. ¿En qué dirección? En la dirección que marca el vector velocidad. Esto tiene un nombre. En inglés se llama speed. Y el vector alfa prima se llama velocity. En español la traducción de las dos palabras sigue siendo velocidad. Entonces en español tenemos que saber diferenciar entre vector velocidad y velocidad. El vector velocidad es, digamos, la velocidad con su módulo, su dirección y su sentido, y la velocidad sin más solo es el módulo del vector velocidad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es decir, lo rápido que realmente va. En español se traduce, para evitar este problema, por rapidez. Es decir, tenemos la rapidez, que es un número, y tenemos la velocidad, que es un vector. ¿De acuerdo? ¿Esto lo habéis visto en física? Bueno, algo parecido a lo mejor, ¿no?
Habéis hablado del vector velocidad y del módulo del vector velocidad. Vale. Entonces la velocidad es un vector y la rapidez es un número. ¿Esto tiene mucha dificultad? No, vamos a hacer ejercicios y vais a ver que se pueden hacer cosas interesantes simplemente sabiendo estas dos cositas. ¿De acuerdo? Venga, vamos a hacer ejercicios de repaso. Empiezo con el primero. Os doy esta función de las hojas que os he dado. Toma, por favor. Le das a... Venga, a ver. Este para mí. Venga, os doy esto. Este es el primero, venga. El primero dice, tengo x al cuadrado por y al cuadrado menos x menos 3 igual a 0. En P con coordenadas 1 y 2. Vale, muy bien. Esta es una curva dada en forma implícita. El punto pertenece a la curva, lo comprobamos y vemos que sí. Este punto pertenece a la curva. Bien. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar la recta tangente justo en este punto. Bueno, pues nada, derivación implícita, no tiene mucho problema. Derivamos esto. Ojito, ¿cómo se deriva un producto? Hay que tener cuidado. ¿Cómo derivaríamos esto de aquí? X al cuadrado por y al cuadrado es derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por derivada del segundo. ¿Ven? Y por y', muy bien. Menos derivada de x, 1. Menos derivada de 3, 0. Igual a 0. Despejamos y'. Si despejáis y' veis que es igual a 1 menos 2x por y cuadrado partido por 2y por x al cuadrado. Y así tengo la pendiente de la recta tangente en cualquier punto de la gráfica. No pongáis esto en el examen. O sea, no pongáis igual a y cambiáis la x por 1 y la y por 2. No hagáis eso, ¿de acuerdo? Tenéis que llegar aquí y decir, esta es la pendiente de la tangente en cualquier punto x, y de la curva. Entonces tenéis que decir, en mi punto P, la pendiente es... ¿Qué habría que utilizar realmente? Esta notación, y' en el punto 1, 2, porque y' depende de x y de y. ¿De acuerdo? Es una función de dos variables, no de una. Pero bueno, se acepta poner solamente y'. ¿De acuerdo? Aceptamos poner solamente y'. Y ahora sí, sustituimos la x por 1 y la y por 2. ¿Y qué queda? 1 menos 2 por 1 por 4 partido por 2 por 2 por 1. Total, menos 7 cuartos. La pendiente es menos 7 cuartos. Bien, recta tangente, utilizo la ecuación punto pendiente. Y menos 2 es igual a la pendiente por x menos 1. Esta es la recta tangente. Si me pidieran la recta normal, ¿qué tendría que hacer? Eso es. Recta normal. ¿Sí, no, Tomás? Si quiero un vector perpendicular, la pendiente, no sé quién me lo ha puesto esto, la pendiente no tiene que ser simplemente a la inversa. No sé si o tú. No sé, bueno, es igual. La recta normal será y menos 2 igual a 4 séptimos por x menos 1. Y hemos terminado. Perfecto, muy bien, genial. Otro, rápidamente. Para repasar un poco derivadas, venga. Os pongo esta función. F de x es igual a seno de pi x por 1, perdón, dividido por 1 más x al cuadrado. Venga. ¿En qué punto? En el punto P de abscisa 1. Bueno, ¿cuántos puntos P de abscisa 1 puede haber? ¿Puede haber más de uno? No, no puede haber más de uno porque la segunda coordenada viene dada por esta función.
Con lo cual solamente hay una imagen de 1. Solamente hay un punto que tiene abscisa 1. ¿Qué punto es? Pues cambiamos la x por 1 y así obtenemos la segunda coordenada y tendremos seno de pi. ¿Cuánto es? ¿Seguro? Sí. Vale, bien. Solo te preguntaba si estaba seguro. Y veo que no. Venga, ¿qué hago? Derivada. Quiero calcular la pendiente. Venga, la pendiente. ¿Recordáis cómo era? La de la derivada de una fracción. Derivada del primero. ¿Cuál es la derivada del seno de pi x? Coseno de pi x. La regla de la cadena ahora, ¿no? Por pi. Derivada de lo dentro. Y todo esto multiplicado por 1 más x al cuadrado, sin derivar. Menos seno de pi x por la derivada del de abajo, que es 2x. Todo esto partido por 1 más x al cuadrado. ¿Pierdo el tiempo simplificando esto? No, da igual, lo dejo así, me parece bien. ¿Qué quiero yo? Quiero calcular la pendiente en el punto de abscisa 1, es decir, me basta con calcular f' de 1. ¿De acuerdo? f' de 1. Venga, ¿cuánto vale el coseno de pi? ¿Cuánto? ¿Qué hacéis para calcular el coseno de pi en vuestro coco? ¿Os dibujáis la circunferencia? Sí, ¿verdad? Hacéis pi y luego dibujáis la rayita. Vale, ¿y qué sale? Menos 1, ¿no? Venga, menos 1 por pi. Eso será 2 menos seno de pi, hemos dicho que era 0 por 2, es igual. Y aquí 1 más 1, 2 al cuadrado. Conclusión, menos pi medios. Esta es la pendiente. Pues bueno, pues con la pendiente y el punto ya tenéis la ecuación de la recta tangente. No tiene mayor problema, ¿no? Venga, sigo. Uy, queda un minuto. Sí. Planteo el siguiente problema. Os doy esta curva. Ya en forma 5t, he confundido. 5t menos 5 seno de t y 5 menos 5 coseno de t. T pertenece a R. 5t menos 5 seno de t y 5 menos 5 coseno. Vale. Os digo, calcula la recta tangente en t igual a pi medios. Seguimos después, ¿vale? Vale, venga. Decía, calcula la recta tangente. Venga, calculamos el vector tangente. Alfa prima de t será igual a derivada de la primera coordenada con respecto a t. O sea, nuestra variable independiente ahora es t. Tenemos esto. Venga, derivamos. Derivada de esto. 5 menos la derivada del seno, coseno, menos 5 coseno de t. Y aquí, derivada de 5, 0. Y derivada de menos 5 coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno, que con ese signo menos te queda más. Por lo tanto, más 5 seno de t. Bueno, pues este es el vector tangente en todos los puntos de la curva. En pi medios, pues cambio t por pi medios. Y queda 5 menos coseno de pi medios, 5 seno de pi medios. Nam, coseno de pi medios. Chan, chan, chan. ¿Seguro? Vale. ¿Y seno de pi medios? Yo creo que es 1, ¿eh? Pi medios son 90 grados. ¿De acuerdo? 1, total, 5, 5. Ese es el vector tangente. Bueno, pues nada, ecuación de la recta tangente. Utilizo la forma continua de la recta, ¿verdad? Por lo tanto será x menos partido por y menos partido por. Venga, abajo pondremos 5 y 5. ¿Vale? ¿Cuál es el punto por el que pasa la recta cuando t es pi medios? Ahí la recta, la curva. Hacemos alfa de pi medios y tendremos 5 por pi medios menos 5 seno de pi medios y 5 menos 5 coseno de pi medios. El punto es, seno de pi medios hemos dicho que era 1, ¿verdad? 5 pi medios menos 5 y aquí tendremos 5.
¿Esto está bien? Sí, ¿no? Vale. Entonces, aquí pondremos x menos primera coordenada 5 pi medios menos 5 igual, partido por 5 igual a y menos segunda coordenada partido por 5. Ya está, esta es la recta tangente. Si queréis calcular la recta normal, pues bueno, tenéis que darle la vuelta a esto y cambiar uno de signo para encontrar el vector director de la recta normal. ¿Vale? No tiene más misterio. ¿Esto está claro? Yo creo que me... Ah, no me he confundido. Vale. Esto está claro. Vale. Imaginad que os pregunto ahora, ¿cuál es la velocidad de la partícula que sigue esta trayectoria en t igual a pi medios? ¿Cuál sería la velocidad? Pues la velocidad es el vector 5, 5. ¿De acuerdo? Es el vector 5, 5. Y yo os pregunto, ¿cuál es la rapidez? Es el módulo del vector 5, 5. O sea, raíz cuadrada de 25 más 25, raíz cuadrada de 50. ¿De acuerdo? Si la curva, la medida de los ejes está en metros, ¿de acuerdo? Y el tiempo se mide en segundos. ¿Okay? Muy bien, muy bien, muy bien. Una cosa, os pueden decir que calculéis la velocidad en general, con lo cual la velocidad será este vector, y os puedo pedir que calculéis la rapidez para cualquier valor de t, con lo cual la rapidez será el módulo de este vector. Pues nada, hay que hacer cuentitas y ya está. ¿De acuerdo? ¿Vale? Las cuentas no las hago en este ejercicio. No. Venga, vamos a hacer uno más interesante. Este ejercicio está bien. Vale. Imaginad que os digo que se dispara un proyectil. Se dispara un proyectil desde una posición elevada. Bien. Su distancia su distancia del proyectil, su distancia horizontal x al punto de disparo y su distancia vertical que llamo y, que es la altura, su distancia vertical al suelo, después de t segundos, vienen dadas por estas dos expresiones, x de t e y de t. Estas expresiones son válidas siempre que t sea mayor o igual que 0, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pues t es el tiempo, a partir del disparo. Con lo cual digo, venga, va, muy bien, perfecto. Entonces, voy a dibujar unos ejes, voy a pensar que en el instante de tiempo t igual a 0, ¿dónde está el punto? Pues venga, cuando t es 0, nuestro proyectil está en la posición x de 0 y de 0. Es justo el momento antes de disparar, o justo el momento en el que disparo. ¿De acuerdo? ¿Esto cuánto es? 0 y 25. ¿Qué significa esto? Que el proyectil está aquí. Disparo, no sé en qué dirección disparo, ¿de acuerdo? Lo tendría que estudiar. Y esto describirá una trayectoria, vamos a pensar que es una cosa así. Y caerá, supongo que caerá, imagino, no lo sé, no sé, a lo mejor no cae. A lo mejor esto, no sé, se va por aquí, no tengo ni idea, ¿de acuerdo? Como no tengo ni idea, tengo que estudiarlo. Entonces voy a responder unas preguntas que os voy a hacer. Os digo. Vale. Entonces, la trayectoria del proyectil es esta,
porque estos dos valores determinan la posición del proyectil en cada momento. ¿Bien? Vale. Guardamos esto. Venga, nuevo. Eso hay que hacer aquí, en esta hoja hay que hacer una modificación, ¿de acuerdo? No la voy a hacer. No la voy a hacer, la voy a hacer en la siguiente. Vamos a pensar que lo tengo todo bien y la hago en la siguiente. Vale. Entonces, decía que estas son las coordenadas del punto siempre que t sea mayor o igual que 0. Una pregunta que os hago es la siguiente. Calcula en qué momento, si esto ocurre, calcula el momento en que el objeto, el proyectil, toca el suelo. Si ocurre, puede pasar que no ocurra. Bien, ¿cuándo tocará el suelo el objeto? Vale, muy bien. Esto ocurrirá cuando y sea 0. La segunda coordenada sea 0, es decir, menos 5t cuadrado más 40t más 25 debe ser igual a 0. Si resolvéis esta ecuación de segundo grado obtenéis dos soluciones. T igual a 9 y t igual a menos 1. Descartamos esta, porque entendemos que esta trayectoria solamente es válida a partir de t igual a 0. Por lo tanto, el proyectil toca el suelo en el instante de tiempo t igual a 9. ¿Y qué ocurre después del instante de tiempo t igual a 9? Pues entendemos que el proyectil ya no se mueve. ¿De acuerdo? Con lo cual, esta expresión es válida, estas dos expresiones de aquí son válidas desde t igual a 0, perdón, desde que t vale 0 hasta que t vale 9. Y solamente es válida para los 9 primeros segundos. ¿De acuerdo? A partir del noveno ya el proyectil está en el suelo y está quieto. ¿Bien? Ahora entendemos que está quieto. ¿Vale? O por lo menos ya no sigue esta trayectoria. Bien, os pregunto ahora. Calcula la velocidad de impacto. Con el suelo. ¿Qué hacemos? Dime, Nam. Derivamos alfa, o sea, calculamos alfa prima, el vector velocidad. ¿Cuál es el vector velocidad? 40. ¿Y segunda coordenada? Menos 10. Esto era menos 10 t más 40 y más la derivada de 25, que es 0. Esa es la velocidad en cada instante de tiempo. Con lo cual, justo en el momento del impacto con el suelo, tendremos que calcular alfa prima en el punto 9, ¿no? T igual a 9. Es decir, 40 menos 50. ¿Qué significa esto? Que en el instante, justo en el instante en que toca el suelo, el objeto tiene esta velocidad. Tiene, bueno, sí, una velocidad hacia la derecha que mide 40, ¿no? Y una velocidad hacia abajo que mide 50. Con lo cual, el vector velocidad será este. Este de aquí. ¿De acuerdo? Esta es la velocidad justo en el momento en el que el objeto toca el suelo. Bien, y os pregunto yo, ¿cuál es la rapidez? Justo en el instante de tiempo 9. Es el módulo de este vector. Es decir, la raíz cuadrada de 40 al cuadrado más 50 al cuadrado. Esto es la raíz cuadrada de 4100. Y esto, si no me equivoco con las cuentas, esto es 64 metros por segundo. La trayectoria está medida en metros y el t está en segundos. ¿De acuerdo? 64 metros por segundo. ¿Bien, no? Es un ejercicio interesante donde utilizamos lo que hemos aprendido sobre curvas paramétricas. Esto perfectamente podría ser una pregunta de maturidad. Os doy una trayectoria, os pregunto velocidades y rapidez. No os pregunto rectas tangentes, pero también os preguntaré rectas tangentes, ¿de acuerdo? Pero esto es un ejercicio donde no aparecen las rectas tangentes, pero sí que aparece la derivada. O alfa prima. ¿Ok? Vale. Os pregunto yo ahora,
¿cuál es la velocidad justo después? Velocidad y rapidez. Calcula la velocidad y rapidez justo en el momento del disparo. Justo en el momento del disparo. Venga, la velocidad, ¿qué sería? ¿Alfa prima de qué? ¿En qué instante? T igual a 0. ¿Cuánto sale? 40, 40, 40, 40, aquí, 40 y 40 también, 40, 40. Vale, ¿qué significa esto? En el momento del disparo, nuestra partícula tiene esta velocidad. Por aquí 40, por aquí 40, con lo cual su vector velocidad es este. Es decir, sale disparada en esta dirección. Bien, perfecto. ¿Y cuál es la rapidez? El módulo de esto. Y esto sale un poquito menos de 60, sale 56,5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya puedo dibujar un poquito mejor la trayectoria del objeto. Sé que en el momento del disparo va a tener esta dirección, el objeto, y en el momento en que cae, cuando t es 9, calculamos la posición cuando alfa es 9, perdón, cuando t es 9, la posición es 40 por 9, 360 y 0, porque será la altura, ¿verdad? Cuando t es 9. Bien, entonces tenemos que ir a la posición 360, aquí está. Este será el lugar del impacto y la velocidad era esta, con lo cual toca el suelo con esta dirección, ¿de acuerdo? Siguiendo esta dirección. Lo que pasa por aquí en medio me lo puedo imaginar, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, la primera coordenada es lineal en t y la segunda coordenada es cuadrática. Esto tiene pinta de ser una parábola, ¿de acuerdo? Pero bueno, no nos importa, no es el objetivo. Bien, ¿se entiende bien este ejercicio? ¿Sí? Vale, perfecto. Perfecto. Vale, entonces vosotros podéis trabajar los ejercicios de las hojas. En todos ellos pregunto, del segundo apartado, pregunto que calculéis recta, tangente normal, y os pregunto también que calculéis la velocidad y la rapidez. Bueno, la velocidad la vais a necesitar calcular para calcular el vector director de la recta tangente, pues la rapidez no es más que calcular el módulo, ¿vale? Y digo también que uséis GeoGebra cuando no sepáis lo que está pasando. Todo esto lo podéis meter en GeoGebra en 3 segundos, cada uno de ellos, ¿vale? Muy bien, pues nada, lo trabajáis, la semana que viene me preguntáis dudas. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Cómo lo ves? Ahorita. Bien, sin problema. ¿Voy rápido o no? Voy bien. ¿Puedo ir más rápido? ¿Puedo ir más rápido? No, mejor no, ¿no? Venga, siguiente tema. El siguiente tema, que es el tema 3, es el de funciones potenciales. No me va a dar tiempo a terminarlo hoy. No tiene importancia. Hoy hacemos una introducción, hacemos unos ejercicios y la semana que viene lo terminamos. Y empezamos el siguiente, que serán ecuaciones trigonométricas. ¿Ecuaciones trigonométricas? No, trigonometría, perdón. Trigonometría. Ejercicios de problemas trigonométricos, no ecuaciones. Vale. Venga, funciones potenciales. ¿Qué tenemos que saber? Tenéis que controlar las gráficas. Las gráficas de la función x, bien, es una línea. X al cuadrado, bien, es una parábola. X al cubo, uy, x al cubo, ¿cómo es? Es así. Uy. Es una cosa así. Pues está muy mal dibujada. ¿Por qué? Es una función, No puede tener dos imágenes con un valor x. Vale, es una cosita así. Bien, ¿y x a la cuarta cómo será? Y x a la sexta, x a la octava, x a la novena, vale. Perdón, x a la décima. Bueno, me doy cuenta de que todas estas, que tienen índice par, todas estas tendrán un aspecto parecido a esta, a la parábola. Pero x a la cuarta crecerá más rápidamente cuando x tome valores grandes y será más pequeñita cuando x tome valores pequeños, ¿verdad? Con lo cual, la de x a la cuarta tendrá este aspecto. En el punto 1, 1 y en el punto 1 menos 1, 1 coinciden y será más grande a la derecha de 1 y a la izquierda de menos 1, pero
más pequeñita entre menos 1 y 1. ¿De acuerdo? Lo mismo pasará con x a la sexta. Aquí esto va a ser un poco más difícil de dibujar. Será más grande a partir de 1 y menos 1, pero más pequeñita entre menos 1 y 1. Cuanto más exageréis esto, pues más diferencias se notarán entre estas dos, entre la función x al cuadrado y x a la 10 o a la 12 o lo que sea. Bien, ¿cómo son las funciones que tienen índice impar? Pues pasará exactamente lo mismo. Pasará lo mismo, a ver cómo lo dibujo. Venga, x a la quinta, ¿cómo será? Pues será muy parecida a x al cubo, pero coincidirán en los puntos 1, 1 y menos 1, 1, pero x a la quinta crecerá más rápido, perdón, así, decrecerá más rápido, y entre menos 1 y 1 estará más pegada al eje de abscisas. ¿De acuerdo? ¿Sabéis cómo podéis hacer para comprobar esto? ¿O qué podéis hacer? GeoGebra, ¿no? Claro, vais poniendo cada funcioncita y vais a ver y veis cómo cambia esto. En general todavía no. Estas son las funciones con exponente par y esto con exponente impar. Esto es verdad siempre. Venga, ¿qué más gráficas tenéis que controlar? Tenéis que controlar estas gráficas de aquí. A ver. Estas de aquí. La raíz cuadrada. Es decir, gráficas de f de x igual a. Gráficas de f de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Cómo es la raíz cuadrada de x? Es así, bien. La raíz cúbica de x. La raíz cuarta de x. La raíz quinta de x. Digo, bueno, Javi, no te pongas nervioso. La raíz cuadrada de x es lo mismo que x elevado a un medio. ¿Ven? Oye, x elevado a un medio es la función inversa de x al cuadrado. La función inversa quiere decir que si las compongo sale la función identidad, la función x. ¿Recordáis cómo son las gráficas de dos funciones que son inversas? Son simétricas con respecto a la bisectriz del primer cuadrante. Es decir, si esto es la bisectriz del primer cuadrante, la gráfica de la función x al cuadrado se podría entonces, la gráfica de la función raíz cuadrada de x se puede obtener como la gráfica de x al cuadrado rotada con respecto a este eje 180 grados. ¿De acuerdo? Sería, la giro y tendría esta. En realidad tendría esto, pero esto no lo puedo considerar si estoy estudiando una función, ¿verdad? Porque entonces generaría la curva de algo que no sería una función, ¿no? La gráfica de algo que no sería una función, mejor dicho. ¿De acuerdo? Tengo esto. Con lo cual, la gráfica de la raíz cúbica de x, ¿cómo será? Seguro que tiene esta pinta. Basta con girar la gráfica de x al cubo. Muy bien, ¿y la de x a la cuarta? ¿Cómo serán? Las de x a la cuarta, x a la sexta. Pues si la de la raíz cuadrada es así, la de x a la cuarta será, coincidirán en el punto 1, 1, pero crecerá más rápidamente, el valor y crece más rápidamente cuando x, al revés, el valor x crece más rápidamente cuando y toma valores grandes y estará más pegada al eje y, a la izquierda de 1. Será una cosita así. ¿De acuerdo? Vale, es decir, lo único que tenemos que hacer es girar esto con respecto al eje, perdón, a la bisectriz del primer cuadrante. Perfecto, muy bien, con lo cual todo esto lo tenemos que controlar. Tenemos que controlar las potencias de índice 1 partido por un número par y de índice 1 partido por algo impar, ¿de acuerdo? Esto lo tenemos que controlar, ¿eh? ¿Ok? Vale, ¿qué más? Uno puede decir, vale, Javi, todo eso está muy bien, pero todo esto que estás haciendo es solamente para exponentes naturales y exponentes 1 partido por un número natural. Pero si yo tengo x elevado a alfa, con alfa cualquier cosa, pues muy bien, pues cuando alfa es cualquier cosa, vamos a pensar más grande que 1, vamos a pensar que esto solo estará definido para valores positivos, ¿de acuerdo? Porque, por ejemplo, si alfa es 1,31, pues no se puede hacer un número negativo elevado a 1,31. ¿De acuerdo? No se puede. Bien, entonces, esto solo estará definido para los números positivos y tendrá este aspecto. Bueno, pues me recordará a x al cuadrado, pero no será igual a x al cuadrado, ¿eh? No será la misma gráfica. ¿Y qué pasa si alfa es más pequeño que 1, entre 0 y 1? Tendré esto.
este de aquí. ¿De acuerdo? Vale, pues lo tenemos que saber. Muy bien, perfecto. Más cosas, más funciones potenciales. Estas de aquí. F de x igual a 1 partido por x. Fácil, ¿no? Es la función que tiene como representación gráfica una hipérbola, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Y si yo tengo f de x igual a 1 partido por x al cubo, esta de aquí, ¿cómo será? Es muy parecida a esta. Y volvemos a tener otra vez lo mismo, coinciden estos puntos de aquí. Entonces, cuando x tome valores muy grandes, pues claro, 1 partido por x al cubo será más pequeño que 1 partido por x, con lo cual esto por aquí estará más pegado al eje x. Pero cuando x tome valores pequeños, 1 partido por x al cubo será más grande. Tendremos una cosa así. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa aquí. Luego no son exactamente iguales. ¿Verdad? No son exactamente iguales. Esta, digamos que es simétrica con respecto a la bisectriz del primer cuadrante, y estas no son simétricas, ¿eh? No lo son. ¿Ok? ¿Sí? Vale, muy bien, muy bien. ¿Qué más? Bueno, esto de la misma manera podéis deducir la representación gráfica de 1 partido por x de la función dada por 1 partido por x a la quinta, 1 partido por x a la séptima, etcétera. Y 1 partido por x a la cuarta, ¿cómo será? O 1 partido por x al cuadrado. ¿Cómo será? 1 partido por x al cuadrado, venga. Sabéis que tendrá un aspecto parecido a este. ¿De acuerdo? No están definidas ninguna de ellas en el cero, ¿eh? No lo he dicho, pero bueno, es una cosa que ya sabéis. Bueno, ¿cómo será entonces la función dada por 1 partido por x a la cuarta? Pues otra vez igual que antes. Coinciden en el punto 1, 1, pero esta será más pequeñita a la izquierda de 1 y más grande a la derecha, y aquí igual. ¿De acuerdo? Una cosita así. ¿Bien? Lo podéis comprobar con GeoGebra, sin ningún problema. Y por último, valor absoluto de x. ¿Recordáis cómo era? Así y así. ¿Ven? ¿Hasta aquí todo bien? Viola. Esto se da por supuesto, ¿verdad? ¿Es un problema? ¿Seguro que no es un problema? No, vale, de acuerdo. Estaba esperando que me contestaras. Muy bien. Venga, entonces, ¿de qué va el tema? Bueno, pues en el tema os voy a preguntar que dibujéis funciones potenciales, pero no os voy a preguntar estas. Os voy a preguntar funciones que se pueden obtener a partir de estas mediante transformaciones. O sea, que tenemos que controlar transformaciones. Os voy a hacer un repaso, pues vamos, supersónico, de transformaciones y cómo funcionan las transformaciones, o qué repercusiones tiene una transformación en la gráfica de la función. Estas transformaciones las vamos a utilizar en funciones potenciales, funciones trigonométricas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas. Con lo cual es súper importante que controléis cómo funcionan estas transformaciones. ¿De acuerdo? Y siempre es igual. Venga, empezamos. Imaginad que tenéis una función y conocéis su representación gráfica. Esta es la representación gráfica, ¿de acuerdo? Y igual a f de x. Esta es la curva asociada a la ecuación y igual a f de x. Vale. Y os digo, la tenemos, la sabemos, perfecto. Os digo, calcula f de x más 2, g sub 1. ¿Cómo será g sub 1? Se mueve sobre el eje x. ¿Cómo se mueve sobre el eje x? ¿Hacia la izquierda? Claro, ¿por qué? Porque, fijaos, yo lo que hago, para ver si es hacia la izquierda o hacia la derecha, digo, venga, en 0, ¿cuánto vale en 0g? Vale lo mismo que f en 2. Es decir, tengo que tomar lo que vale f en 2 y moverlo hacia la izquierda. Y esto que he hecho para 0 lo puedo hacer con todos los valores y tendré esto. Esa será la gráfica de la función g, desplazada 2 unidades hacia la izquierda. ¿Lo tenéis claro? ¿Sí? Vale, muy bien. ¿Y si... Yo no entiendo por qué no izquierda. Sí, porque tú dices, g de 0, ¿cuánto vale g de 0 ahora? Vale lo mismo que antes
o sea, que vale f de 2, con lo cual f de 2 es esto, ¿no? Es esta altura, pues se la coloco al 0. Aquí tengo el 0. G de 1, ¿cuánto vale G de 1? Pues lo que valía antes, la imagen en 3. La imagen en 3 es esto, ¿sí? Este de aquí. Bueno, pues se lo coloco al 1. Si tú haces este razonamiento con muchos puntos, te das cuenta de que lo que estás haciendo es mover la gráfica a la izquierda. ¿Ok? Vale, nos lo tenemos que aprender. O sea, lo que no podemos hacer es en el examen perder tiempo en ¡ostras! ¿Cómo era esto? Venga, hostia, no me acuerdo, tengo que pensar. No, esto tenemos que tenerlo súper controlado. ¿De acuerdo? Venga, si os doy esto ahora. La gráfica se mueve como. La gráfica de f se mueve como. En este caso, a la derecha. ¿Ven? No hay ningún problema, ¿no? Se mueve, ¿cuántas? 2 unidades, Se mueve 2 unidades. Vale, perfecto. ¿Qué más? Os digo esto ahora. G sub 3 de x es igual a f del valor absoluto de x. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a pasar? Pues que la imagen de 1 va a ser la misma que con f y la imagen de menos 1 va a ser f de valor absoluto de menos 1, también va a ser la imagen de 1, con lo cual esta gráfica será exactamente igual a la derecha de 0 y a la izquierda será exactamente igual que a la derecha de 0. Más o menos. ¿Se entiende? ¿Sí? Vale. Nos lo aprendemos y ya está. ¿Ok? Venga, ¿qué más? Otra que también está bien. Esta de aquí, si os pongo G4 de x es igual a f de 2x. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre aquí? Pues venga, lo pienso. ¿Cuánto valdrá la imagen de 1? Pues lo que valía antes la imagen de 2. ¿Cuánto vale la imagen de 2? Lo que valía antes la imagen de 4. ¿Cuánto vale la imagen de 3? Perdón. De 3. Lo que valía antes la imagen de 6. Ostras, me doy cuenta de que lo que estoy haciendo es ir más rápido sobre el eje X. Lo que estoy haciendo es comprimir la función el doble, ¿no? O a la mitad, mejor dicho. Con lo cual, la imagen de 1 antes era la imagen de 2, lo cual es esto aquí, y la imagen de 2 es la imagen de 4, con lo cual la nueva gráfica será esta. ¿Qué color he puesto? Este de aquí, el rosa. Tendremos una cosa así, estará aplastada sobre el eje Y, va el doble de rápido. ¿De acuerdo? Bien, está comprimida. Y si tengo esto, ocurre lo contrario, la función está dilatada. ¿De acuerdo? Se dilata. Aquí tenemos una dilatación. No hace falta que lo dibuje, ¿no? Vale. Basta con calcular la imagen de un punto, La imagen de 1 antes era este valorcito de aquí, pues ahora será la imagen de 2, con lo cual la gráfica será así. Y por aquí igual. ¡Ay! Me estoy confundiendo. La rosa no es simétrica, La rosa no es simétrica. ¿De acuerdo? La rosa tendría que ser una cosa así. ¿De acuerdo? No es simétrica. ¿Ok? Vale, y la dilatación, pues bueno, pues la dilatación, una cosa así. Vale, perfecto. Todos estos cambios afectan al eje X. ¿Cuáles son los cambios que afectan al eje Y? Los vemos ahora. G sub 6 de X igual a, por ejemplo, os digo, f de X más 2. ¿Qué ocurre aquí? Pues la gráfica de la función se desplaza 2 unidades hacia arriba. ¿De acuerdo? No tiene ningún misterio. Y si tengo esto, la gráfica se desplaza 2 unidades hacia abajo. Y si tengo esto, la gráfica se dilata con respecto al eje X. Y si tengo esto, la gráfica se comprime sobre el eje X. ¿De acuerdo? Y por último, esto.
son 5 para cada una de ellas, ¿no? Valor absoluto de f de x. ¿Qué ocurre aquí? Lo que está por encima del eje x se queda igual y lo que está por debajo se refleja y se convierte en un trocito de función que está sobre el eje x. ¿De acuerdo? Con lo cual, si la gráfica era esta, esto de aquí se convierte en... Todo esto es igual y aquí tendremos esto. ¿De acuerdo? Si esto va así. ¿Vale? Muy bien, vale, todo esto es súper sencillo, vale, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a hacer ejercicios donde nos van a dar una función, la función es más o menos complicada y tengo que intentar, a partir de una función muy sencilla, que sepa dibujar, encontrar qué transformaciones debo aplicar sobre la sencilla para obtener la más complicada. ¿Bien? Venga. Por ejemplo, os doy esto. F de x es igual a valor absoluto de x menos 1 menos 2. Esto es para entrenar, ¿eh? Esto es fácil, ¿de acuerdo? Esto no va a caer en el examen de maturidad. Pero os digo qué pasos habría que hacer. Digo, esto no lo sé dibujar, pero ¿qué sé dibujar? Sé dibujar la función x. La función x es esta. Y igual a f sub 1 de x. Bien, ¿qué cambios hago sobre esto? Pues voy a cambiar la x por x menos 1. Es decir, creo una nueva función que es igual a la anterior, donde cambio la x por x menos 1. Con lo cual, esta de aquí, f sub 1 de x menos 1, ¿la sé dibujar? Sí. ¿Por qué? Porque es igual a f sub 1 desplazada una unidad hacia la derecha. Porque yo sé que cuando cambio x por x menos 1, la gráfica de la función se mueve una unidad hacia la derecha. ¿De acuerdo? Lo acabo de ver ahora mismo. Con lo cual, f sub 2, que es este de aquí, tendrá este aspecto. Bien, ¿qué más transformaciones realizo sobre esta función f sub 2? Pues venga, f sub 2. ¿Qué puedo hacer con f sub 2? Puedo construir a partir de ella una función que sea su valor absoluto. ¿Qué ocurre cuando aplico esta transformación sobre una función? Sobre la función f sub 2, lo que ocurre es que la parte que estaba antes por debajo del eje x se convierte en un trocito que está por encima, reflejándolo con respecto al eje x. Venga, con lo cual... La función que yo he dibujado ahora, esta de aquí, corresponde a f sub 3. Bien. Y por último, ¿qué puedo hacer? Pues me doy cuenta de que para obtener esto de aquí basta con... A f sub 3 restarle 2. ¿De acuerdo? Con lo cual, este puntito de aquí, que podría calcular, ahora pasará por aquí. Y esta será la gráfica de f sub 4. ¿Y f sub 4 qué es? Es f de x. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, las reglas del juego tienen que ser exactamente las que acabamos de ver ahora. Son estas, súper importante, no vale hacer trampas. Si yo cambio x por x más 2 dentro de f, la gráfica se mueve hacia la izquierda 2 unidades. Si yo cambio x por x menos 2, hacia la derecha. Muy importante, si cambio x por x menos 2. No si de repente pongo un 2 restando, no. Cambio x por x menos 2. Y si cambio x por valor absoluto de x, también tengo que controlar cómo es el cambio. Y lo mismo aquí. Insisto, hay que hacer cambio x por algo. Vale. Y este de aquí, ¿cómo se interpreta? Este de aquí. Estas son transformaciones sobre el eje, sobre el resultado y. Es decir, si a la función anterior le sumo 2. Si a la función anterior le resto 2, la divido, lo multiplico, o hago el valor absoluto de la función. ¿Bien? Súper importante ser como un robot, hay que ser como un robot. ¿De acuerdo? Vale, venga, hacemos ejercicios más difíciles. Más difíciles. Me gustaría que vosotros trabajarais de Petácova, de la página 27. Tenéis ejercicios de este estilo que no son difíciles. El 29 no, bueno, el 29 lo podéis hacer si queréis, pero bueno, el 29 es casi se puede hacer mirando el papel y ya está, Y decir, vale, esto le pasa esto, sí, le pasa esto. Vale, de la página 28. Me gustaría que hicierais el número 40. ¿Tenéis Petácova? Bueno, os voy a enseñar un ejercicio del 40 y me decís si queréis que lo haga.
valor absoluto de x menos 1, le restamos 2, hacemos valor absoluto, le restamos 3 y hacemos valor absoluto. ¿Lo hago? ¿Ana? ¿Sí? Sí, no, lo hago, no pasa nada, si te tenía preparado. Venga, entonces me dice, dibuja esta función. Digo, hombre, así no tengo ni idea. Otra cosa, uno dice, pues estudiaremos el signo. Estudiar el signo es una locura. Tenemos 1, 2, 3 valores absolutos. No, esto puede ser una pérdida de tiempo tremenda. ¿Qué hago? Lo que voy a hacer es empezar con una función conocida y aplicar transformaciones sobre esta función. Bien, ¿con qué función conocida podéis empezar? ¿Con x? Podéis empezar con x, con valor absoluto de x, me da igual, pero empecéis con una. ¿Yo qué voy a hacer? No os lo vais a creer. Voy a empezar con esta. ¿Os parece mal? Claro, es que esta está aquí. Está aquí. ¿Verdad? Bueno, pues puedo empezar con esa. ¿Os parece bien? Porque habría que hacer exactamente lo mismo de antes, ¿eh? Venga, empiezo con esta. Y la llamo f sub 4, es la anterior. F sub 4 es esta. Y es azul. Muy bien. ¿Y cómo es? Pues tiene este aspecto. Aproximadamente. Azul, y ya hemos visto que era una cosita así. ¿De acuerdo? Luego estudio qué punto es este, parece un punto importante. Y luego también estaría muy bien saber qué puntos son estos. ¿Verdad? Venga, ¿qué hago sobre esta función? Parece que lo que tengo que hacer es... ¿Qué? ¿Qué transformación aplico sobre esta función para obtener algo parecido a esto? Venga, aplicamos el valor absoluto de la función anterior, ¿no? Sub 4. Y que tendremos esto entonces. Bien, ¿y esto qué ocasiona en la gráfica? Hace que la parte de abajo se quede arriba, se refleje con respecto al eje X. Perfecto, ya tengo f sub 5. ¿Y ahora qué hago? Le restamos 3. Venga, le resto 3. Es decir, construyo una función f6 igual a f5, la anterior, menos 3. Bien, ¿qué hace esto? Baja 3 unidades toda la gráfica. Este punto, antes, hemos visto que se bajaba 2, si recordáis, se bajaba 2 unidades, ¿verdad? Con lo cual, este puntito tenía segunda coordenada menos 2, este puntito tiene coordenada 2, con lo cual, si lo bajo todo 3 unidades, tendré una cosita así. Vamos a ver qué color le ponemos. Verde, venga, verde. Tendremos una cosa así. ¿Ok? Perfecto. Y esto es valor absoluto del valor absoluto de x menos 1 menos 2 y menos 3. ¿Y ahora qué hago? Lo escribo aquí arriba. Y ponemos el amarillo. Venga, el amarillo. Amarillo será f sub 7. ¿Qué hago con f sub 6? Pues calculo el valor absoluto de f sub 6. Y tendremos la función f, ya por fin. Bueno, tengo que calcular el valor absoluto de esto. Bueno, pues venga. ¿Qué ocurre con el valor absoluto? Lo que está abajo se refleja y tendré esto. ¿Estoy haciéndolo bien? Sí, estoy haciéndolo bien. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Vale. Pues, ¿qué tengo que hacer ahora? Estaría muy bien conocer estos puntos, estos puntos importantes. Entonces, estos puntos importantes, ¿cómo los consigo? Pues revisando, ¿no? Revisando todas las transformaciones que he ido haciendo. Empiezo con la primera. Primer punto importante que aparece, este de aquí. ¿Cuál es? Tiene coordenada 1 porque se obtiene como la gráfica de x movida una unidad hacia la derecha. Tiene primera coordenada 1 y 0, ¿verdad? Este puntito de aquí, parece importante este de aquí, ¿verdad? ¿Cuál es? Es la imagen de 0 en la gráfica de la lila, con lo cual esto será el 0, 1. ¿Ok? Bien. Cuando lo bajo todo 2 unidades,
este se bajará al punto 1 menos 2 y este se bajará al punto 0 menos 1. ¿Bien? Ya tengo estos dos puntos importantes. ¿Y este punto de aquí cuál será? Y este. Estos son otros dos puntos importantes. ¿Cuáles diríais? No olvidéis que esta es con la gráfica al final de la X. Es decir, cuando avanzo 1, subo 1. Esto tiene pendiente 1 y menos 1. Con lo cual, aquí avanzamos 1, 1. Esto subirá, sube 1 y 1, sube 2. Con lo cual, esto será el punto menos 1, 0. Y este tiene pinta de ser el punto 3, 0. ¿De acuerdo? Muy bien. Hacéis el valor absoluto de esto. Al hacer el valor absoluto de esto, obtenéis la azul. Con lo cual, esto es el menos 1. Esto es el 1. Esto es el 3. Y esto tiene como imagen, antes era menos 2, pues ahora será 2. ¿Ok? ¿Sí? Venga, luego le restáis 3. Al restarle 3, este puntito que tenía segunda coordenada 2, ahora tendrá segunda coordenada 1. Bien. ¿Sí? Este punto de aquí tendrá coordenada menos 3, segunda, y este de aquí también. ¿Vale? Estaría bien controlar estos dos puntos de aquí. ¿Y estos dos puntos cuáles son? Vamos a ver. Para pasar de aquí a aquí subimos 3, con lo cual para pasar de aquí a aquí tenemos que movernos 3 hacia la izquierda. Este será el punto de coordenada menos 4 y este será el punto de coordenada 6. ¿Ok? ¿Se entiende? Bien, ahora le dais la vuelta y obtenéis los 1, 2, 3, 4, los 5 puntos que necesitábamos. ¿Bien? Vale, muy bien, lo dejamos aquí. La semana que viene algo más complicados, pero si revisáis los dos ejercicios que os he dado, mejor. Y los de curvas.